Hola, Hola, Buenas noches. buenas noches. buenas noches a todos. Muy buenas. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso Anatomía de Madera. Como sabéis, estamos muy comprometidos con, con el concepto de escultismo y por eso os vamos a pedir y os hemos pedido que trabajemos un poquito por patrullas. Em, Antes de empezar, decir que tenemos 3 patrullas en el curso: la patrulla Águila, la patrulla Puma y la patrulla Urraca. Em, Algunos ya ha venido con su fondo de pantalla. Así que vamos a empezar dando los gritos de patrulla. Sé que esto no estaba planificado, pero tenemos que ir acostumbrándonos, sobre todo cuando llegue la acampada y hagamos alguna actividad de patrulla. Así que patrulla Águila, cuando queráis. Ya sé que os da un poco, sobre todo a los mayores. Creo que no hay nadie de Patrulla Águila. Estoy yo sola, Ah, Pues bueno. venga, ese grito, Sandra. yo sola. Sí. Sandra, espera, que estoy contigo. Un segundín, que es que estoy terminando una reunión con mis grupos y ahora no os hago caso, ¿vale? Hola, yo también acabo de llegar. Buenas. Vale, buenas. Poner la imagen. ¿Qué pasa con ese grito? Venga, Que falta gente. sí, para la gente, pero son las 9:03. Pues, Venga, pues gritamos. disciplina. Venga, águilas. Sí. Sí. Muy bien, ¿veis cómo merecía la pena esperar? Patrulla Puma, Pumas, Rápidas y en alerta. alerta. Robo. terminan nuestras aves urracas. Pica, pica. ¡Hurra! Bien. Bueno, como toda actividad de iglesia, siempre hay que encomendarse a Dios. Y queremos que tengáis un elenco de las oraciones Scout más antiguas y más bonitas. Hoy os presentamos la oración a Nuestra Señora de la Ruta, junto con un póster muy bonito, un mosaico que podéis encontrar en la gruta de la Basílica de la Anunciación, en Belén, la madre de los Scouts. Así que vamos a rezar juntos la oración. Sandra, dado que has sido la primera valiente, lee tú y nosotros vamos siguiendo cada frase. Scout, saludad. Madre y Señora del Scout, Madre y Madre señora. Madre Señora Señora del del Scout, Scout. recibe nuestra juvenil entrega. recibe nuestra juvenil entrega. entrega. Haz eficiente nuestro servicio a los demás. Hace Hace eficiente eficiente nuestro nuestro servicio a los servicio demás. a los demás. Sabemos que el camino es difícil, Sabemos que el camino es El camino es difícil, difícil. que el mal nos acecha, Que el que mal el nos mal nos acecha, acecha, que nos puede llegar el cansancio, que que nos nos puede puede llegar llegar el el cansancio, cansancio, que nos puede invadir la indiferencia. que que nos nos puede puede invadir invadir la 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 indiferencia. indiferencia. Pero contamos con tu ayuda Pero Pero contamos con tu Con tu ayuda ayuda para cumplir nuestra ley para Para cumplir cumplir nuestra nuestra ley 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 y llegar a la tienda de tu Hijo, y y llegar llegar a a la la tienda tienda de de tu tu de tu hijo, 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 nuestro hermano mayor Jesús. nuestro hermano mayor Jesús. Jesús. Amén. 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 Hoy es Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito. Nos encomendamos a Santa Escolástica, que además hay una historia preciosa que no voy a contar, pero la voy a insinuar, que es que Santa Escolástica se reunía una vez al año con su hermano y ella, presintiendo que iba a morir, pues le dijo a su hermano, dice, no te vayas, anda, que ya estoy muy malita. Y su hermano, que era San Benito, se tenía que ir al monasterio. No, no, yo me tengo que ir porque es la obligación y porque lo primero es la obligación y tal y cual. Y ella empezó a rezar, Señor, Señor, que no se vaya, que no se vaya. Y Dios le preparó una tormenta a San Benito que no pudo abandonar la casa y se quedó toda la noche con su hermana. Bueno, historias bonitas que nos hacen también recordar la hermandad y el amor entre los hermanos. Así que, dicho esto, vamos a preguntar a Paco, ¿qué es escultismo, Paco?
Buenas. Bueno, pues como estuvimos viendo la semana pasada, el escultismo es un método educativo, bueno, lo que pone aquí, basado en la vida en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza, pues que se originó. Bueno, no te pases. Ya, con eso ya has quedado estupendamente. Vale. ¿Vale? Venga. Paloma Esquerdo. Carlos, una cosa, perdón, que dice Julia que está en la sala de espera. Sí, estamos ya admitiendo. Ah, vale. Ya Vale. estoy. Gracias. Ah, vale. Ya está, Paloma, no he dicho nada. ¿qué es el escultismo? Pues es un método educativo basado en la vida en pequeños grupos y en el contacto con la naturaleza. Bueno, hay gente que dice, no, el escultismo, Paco, es un método educativo basado en los pequeños grupos. No, los pequeños grupos no. Basado en la vida en pequeños grupos, en comer juntos, en dormir juntos, en luchar juntos, en recibir juntos una bronca del monitor, en bañarse en el río juntos. ¿Me explico? Pues nada, sabiendo esto, decir que ya estamos en nuestra segunda etapa de esta carrera a nuestro nivel avanzado y para eso tenemos aquí a una persona de la que todos en Extremadura, tanto Juan como Paco, como todos los que venís de fuera, pues siento deciros que no tenéis en vuestras comunidades, que es Laura Castel. Laura Castel es una super scout, como yo llamo, ha sido Lobata, Laney, que se llamaba en aquella época, hace más de 35 años, hace su promesa, este año cumple 40 años de promesa scout en el grupo Pizarro, de ahí pasa a ser educadora en el grupo Alcacires y tras un periodo, como muchos han tenido, pues vamos a decir, de dar prioridad a otras cosas importantes en la vida, como puede ser la familia, como puede ser el cambio de ciudad o el trabajo, pues ella retoma su amor por el escultismo en el año 2020, primero tímidamente ayudando al Grupo San José de Mérida y luego asumiendo en octubre de 2020 el cargo de secretaria general de la Federación de Scouts de Extremadura. Renueva su promesa en 2021 y desde entonces tenemos que decir que ha sido un constante acicate para que ahora Scouts de Extremadura sea lo que es. Es decir, no se entiende a la Orden de Santo Domingo sin Santo Tomás de Aquino, ni se entiende a los franciscanos sin San Buenaventura, que eran dos cocos privilegiados que daban estructura a todo lo que los otros locos iban creando. Bueno, pues Laura es la que pone sensatez en la estructura jurídica de Scouts de Extremadura desde su cargo de la secretaria general. Y desde octubre de 2022 ahora actúa como colaboradora, al ser madre también de dos scouts de su grupo, en el grupo San José. Y también, por supuesto, tenemos la suerte de tenerla como profesora de la Escuela Carrick. Laura va a hablar de algo tan importante como la responsabilidad del director, exactamente, y la legislación campamental. Así que, Laura, encantadísimos de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Te lo he dicho en la presentación anterior, las fotos son preciosas, el recorrido es precioso y muchísimas gracias. Totalmente inmerecido lo bien que hablas, pero bueno, te lo agradezco muchísimo de mí. Nada, me toca dar esta primera formación. Encantada de estar con vosotros. Es una materia que suena muy rollo, el tema legal siempre y de responsabilidades suena rollo y nos da un poco de temor, pero es cierto que es importantísimo que conozcamos cuál es la legislación que tenemos que tener presente y cuáles son las responsabilidades que tenemos en vuestro caso como directores, futuros directores de ocio y tiempo libre. Voy a compartir la presentación. ¿Veis la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, mira, estas imágenes se corresponden con el primer campamento que lleva a cabo Baden-Powell en 1907 en la isla de Brunswick. Es un campamento experimental, es la primera actividad Scout. Ya la concibe, como habéis definido ahora, la metodología Scout como un método educativo que se basa en la vida en pequeños grupos en contacto con la naturaleza. Como veis, son 20 muchachos los que participan en esta primera actividad organizada por Baden-Powell y que se organizan en 4 patrullas. Esta actividad se considera como el inicio del movimiento Scout.
Estas otras imágenes se corresponden con esa etapa de la que os ha hablado Carlos, de nuestra juventud, de nuestra paso por el escultismo cuando éramos jóvenes. Ahí veis a Carlos tocando la guitarra. Podría ser una imagen actual de cualquiera de sus actividades. Parece que no ha pasado el tiempo. Y bueno, pues ¿qué ha cambiado? Han cambiado muchas cosas desde entonces hasta ahora. Se ha complicado mucho todo, quizá todo tenga una causa, pero es verdad que ahora estamos sujetos a una serie de normas, al cumplimiento de una serie normativa, y además estamos expuestos a una serie de circunstancias que en aquella época pues posiblemente no de la misma manera, o al menos nosotros no éramos conscientes, ¿no? ¿Qué nos aporta? Aquí vais a obtener la titulación de directores, ya tenéis la de monitor, la de director de ocio y tiempo libre, pero dentro del movimiento Scout. Somos todos Scout, sois todos los que estáis asistiendo a este curso, y por lo tanto formar parte del escultismo nos aporta una serie de añadidos, nos aporta ilusión en cada actividad que emprendemos, y también en el conocimiento de estas materias. Tenemos que, y espíritu Scout, es decir, nos remangamos, y nuestra uniformidad implica eso como símbolo de que estamos preparados y que estamos dispuestos en cualquier momento. Nos aporta método y nos aporta la necesaria planificación. ¿Cuál es la legislación que tenemos que tener en cuenta dentro del ocio y tiempo libre? Bueno, yo os quisiera decir, porque aquí estáis asistentes de Extremadura y de otras comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene su propia normativa, que es la que tenéis que aplicar. Es muy similar a la que aplicamos aquí, por lo tanto yo ahora os voy a detallar la que se aplica en Extremadura, pero me gustaría también que conocierais, porque no todo el mundo ha hecho derecho ni todo el mundo es jurista. Entonces hay un concepto básico que tenemos que tener en cuenta, que tenéis que tener en cuenta como directores cuando os acerquéis a esas páginas web donde posiblemente estén recopiladas toda la normativa que rige cuando queréis solicitar una autorización para hacer una acampada, o cuando queréis formar un grupo, cuando se pretende formar un grupo. Cualquier actuación que desarrollamos como entidad está sujeta a una normativa. Bueno, pues el orden, la jerarquía de las normas pasa porque en primer lugar están las leyes, después los decretos y después las órdenes, ¿vale? Es posible que os encontréis decretos que regulen la misma materia o leyes que regulen la misma materia. Iros a las disposiciones derogatorias, ahí veréis si está vigente o no un decreto anterior, y en la parte que no esté derogada, pues posiblemente sean de aplicación dos normas. En cualquier caso, se consulte, seguro que en las consejerías de la juventud o similares, donde tienen todas estas cuestiones publicadas, pues siempre hay alguien que nos puede asesorar, ¿no? Pero en líneas generales, esta sería la jerarquía de las normas. ¿Qué legislación rige en Extremadura en el ocio y el tiempo libre? Bueno, pues el decreto 5298, por el que se regulan las instalaciones y actividades de ocio y tiempo libre, el decreto 206/2000, que regula las escuelas para formación de educadores, el decreto 234/2009, por el que se regula la acampada juvenil como actividad específica de ocio y tiempo libre, y la orden de 18 de marzo de 2009, por el que se regula el uso de instalaciones juveniles, y el decreto 159/2019, por el que se crea el Consejo de Convivencia y Ocio de Extremadura. Me gustaría señalaros y hacer un poco de parón en dos normas que creo que son muy importantes, que las tenemos que tener presentes cada vez que hacemos una actividad y que dirigimos, en vuestro caso, que dirigís una actividad, una acampada o cualquier actividad con menores. La ley 5/2018 de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y en la adolescencia es una ley extremeña, y dice que está prohibido el suministro de cualquier bebida alcohólica a un menor en cualquier actividad que desarrollamos con ella, y también queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por los menores de edad. Es decir, que somos garantes y tenemos que vigilar que los menores en el desarrollo de las actividades... Le No sé hicimos si hay alguien al hablando. inicio del curso una... No sé si había alguien hablando. Bueno, sigo.
tenemos que somos responsables de que en nuestros campamentos y en nuestras actividades los menores no consuman bebidas alcohólicas, porque de lo contrario podemos incurrir en una responsabilidad que puede determinar que nos impongan sanciones de unas cuantías muy elevadas que establece esta ley, ¿vale? El hecho de permitir que se consuma bebidas alcohólicas implica en muchos casos una infracción grave que conlleva sanciones entre 600 y 30.000 euros. Es decir, hay infracciones leves, graves y muy graves y sanciones acordes a estas infracciones. Yo os hablo de lo normal, las graves, que es permitir el consumo de bebidas alcohólicas, conllevaría esta horquilla en la sanción. Cuidado con esto, que a veces no le damos la importancia que tiene y que determinó que se dictase esta ley para garantizar que esto no suceda en las actividades con menores. Y luego es importante, muy importante, las comunidades autónomas han regulado con un diferente nivel de intensidad pues el tema de las actividades de ocio y tiempo libre. Hay comunidades autónomas que han regulado poco, otras que han regulado mucho. Extremadura está dentro de las que más ha regulado y las que mejor ha hecho los deberes. Y la Federación de Scout Católico de Extremadura también, o sea, nos hemos dado estatutos y de este documento que os voy a citar ahora, que creo que es aplicable también, que tenemos que tener muy en cuenta cuando desarrollamos una actividad con nuestros chicos, porque detalla todas aquellas actuaciones que están prohibidas en el desarrollo de estas actividades. Y bueno, son cuestiones tan de lógica como pues nos dice la norma, pues como no discriminar a los menores. A ver, os lo voy a leer porque para que veáis, relacionan las 33 conductas que estarían prohibidas en el desarrollo de nuestras actividades con menores, pero son, bueno, pues cualquier tipo de discriminación de los menores por razón de su nacimiento, género, edad, realizar comentarios sexistas sobre mujeres u hombres basados en comentarios denigrantes, impedir que los menores puedan expresarse libremente, con carácter general, relacionarse con menores de una manera que se considera abusiva, explotadora o que pudiera colocar a alguien en riesgo. Es decir, bueno, son conductas que lógicamente están prohibidas en cualquier actividad que desarrollamos con los menores, pero os invito a que leáis el documento completo porque está muy detallado, está pormenorizado y nos equipara cuando somos tanto monitores. En el curso anterior he contado lo mismo que a vosotros ahora. Y a vosotros más como directores nos exige comportamientos y conductas muy similares a la de los profesores en el horario escolar. Es decir, tenemos que tener una serie de cautelas que a lo mejor antaño, cuando yo os he enseñado estas fotos de los campamentos, cuando éramos nosotros jóvenes, bueno, pues no teníamos en cuenta una serie de cosas y actuábamos de una manera bueno, pues de otra forma, como amigos, de otra manera. Bueno, esto ya no es así, esto se ha profesionalizado. En cierta manera vais a obtener un título que os habilita para ejercer como directores de cualquier actividad de tiempo libre o como monitores en el caso del curso anterior, y esto exige el tener unas conductas determinadas. En este documento aparecen detalladas cuáles son esas conductas, ¿vale? Y cuáles son esas conductas prohibidas que se detallan. Os lo vamos a hacer llegar a todos para que le echéis, como os digo, un vistazo, y fue aprobado en comisión gestora en el 2020, en junio de 2020, y ratificado por la Asamblea de la Federación en diciembre de 2021. Como sé que estáis participando y estáis como asistentes en la formación, personas de Murcia, de Cantabria y de Andalucía, bueno, pues estas son las normas que han desarrollado en estas comunidades autónomas para regular el ocio y el tiempo libre. Ya os digo que entrando en las páginas web de las consejerías, posiblemente de juventud o similares, os vais a encontrar esas normas con facilidad. Las principales normas en Extremadura que regulan la cuestión, el decreto 52/98, por el que se regulan las instalaciones y actividades de ocio y tiempo libre. Se clasifican como instalaciones educativas de tiempo libre pues los albergues juveniles y las colonias infantiles, los campamentos juveniles, las residencias juveniles de tiempo libre, las granjas, escuelas, aulas de naturaleza y las instalaciones no permanentes. ¿Cuáles son las consideradas como actividades educativas y de ocio y tiempo libre? Bueno, en lo que a nosotros nos interesa, las acampadas juveniles y los campamentos.
Para realizar cualquiera de estas actividades, una acampada o un campamento, habrá que hacer una solicitud. Esa solicitud aparece regulada en el decreto que debe contener esa solicitud. El contenido de la misma aparece regulado en el decreto 52/98 y también en el decreto 234/2009. Que regula específicamente la acampada juvenil como actividad de ocio y tiempo libre. Os he dicho antes que puede haber normas que convivan sobre la misma cuestión. Este decreto es posterior al que he citado anteriormente. Las normas posteriores derogan a las anteriores en la parte que regulen lo mismo, pero hay partes que quedan vigentes, ¿vale? Por eso cito los dos decretos. El caso, y no me voy a enrollar aquí contando todos los requisitos porque para eso tenéis la norma y cuando como directores tengáis que hacer una solicitud vais a ver los formularios y os vais a la norma que regula la cuestión para saber qué tenéis que aportar, ¿eh? Normalmente aparece además detallado en documentos apartes informativos de los organismos oficiales, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener en cuenta que durante el desarrollo de la actividad deben cumplirse una serie de normas mínimas de carácter sanitario, que son las que están estipuladas por la normativa vigente de manipulación de alimentos, de manera que quien lleve el tema de cocina pues tendrá que tener el carnet de manipulador de alimentos, ¿vale? Porque son de aplicación las normas referidas a comedores colectivos. Todas las actividades deben ser dirigidas por personal técnico con titulación suficiente. Así que es fenomenal que estéis todos aquí recibiendo este curso porque van a salir muchos directores dentro del movimiento y esto es fenomenal porque vamos a cumplir con más facilidad estos requerimientos legales. Tiene que haber un director en las actividades que desarrollemos de actividad de ocio y tiempo libre y un monitor por cada 10 participantes o fracción de estos. Esto lo tenéis que tener en cuenta cuando organicéis y planifiquéis una actividad, que estas son las exigencias legales que tenemos que tratar de cumplir, ¿vale? Tenemos que acreditar que tenemos un vehículo que nos permita hacer un desplazamiento urgente en caso de que haya un accidente o una enfermedad grave de alguno de los participantes en la actividad y que además del vehículo pues evidentemente tiene que haber un conductor habilitado para poderlo conducir, ¿vale? Y también debemos contar con los medios telefónicos o radiofónicos que permitan en caso de grave emergencia el contacto inmediato con los servicios de urgencia o evacuación. En cualquier actividad además que desarrollemos tenemos que tener esto previsto. Os voy a plantear este ejercicio para que resolváis por patrullas, ¿vale? Os queréis llevar a los chicos 3 noches en Semana Santa a las instalaciones del Campamento Juvenil Carlos V. ¿Qué actividad vais a desarrollar? ¿Qué solicitudes tendréis que formalizar? ¿Y cuál sería el equipo técnico necesario? Tomad nota de las 3 cuestiones, os mandamos un pantallazo como veas, Carlos, y le damos pues el tiempo que consideres. Ahí te lo dejo a ti, 10 minutos quizás, o un poco menos. Buenas. 2 preguntillas que se nos han planteado en el equipo. ¿Puedo o preferís empezar o sea, esperar después de la Vamos a dinámica? esperar a después, si no te importa, Vale, Juan. venga. Laura, cuando quieras. Sí, hola. Bueno, vais por patrulla a contestar brevemente porque vamos mal de tiempo y me gustaría contaros alguna cosilla más que creo que es interesante, ¿vale? Que os llevéis en la mochila. Así que por patrulla y brevemente, ¿qué actividad, qué solicitudes y cuál sería el equipo técnico necesario? Vale. Venga, pues empiezo yo con las águilas, si os parece. Vale. Venga, perfecto. Venga, pues nosotros como actividad hemos puesto acampada juvenil de tiempo libre, Modalidad B. modalidad B, perdón, efectivamente. Ujú. Solicitudes, las del decreto 52.998, 21 de abril y 234 del 2009. Y en equipo técnico hemos puesto un coche más conductor, director y un monitor por cada 10 educandos. No sé si Vale, tomamos nota. Vamos a dejar que las demás hablen.
Siguiente. No sé si tenéis un orden preestablecido, pero Carlos, si vas a hacer tu paso por patrullas, no perdemos tiempo en la indecisión. A Puma, por favor. Estamos yendo por orden alfabético, ¿eh? Venga, genial. ¿Lo haces tú, Tere, o yo? A Silvia. Bueno, vale, lo hago yo. Pues hemos dicho que era una acampada juvenil modalidad B también, que sería una actividad educativa de tiempo libre basada en la vida en pequeños grupos, el contacto con la naturaleza. Las solicitudes que habría que hacer es el anexo 1 de la 234. De equipo técnico habría que llevar un director de ocio y tiempo libre y un monitor por cada 10, no sé hablar, por cada 10 jóvenes, o siempre y cuando sean el mismo grupo. Si son grupos distintos, pues cada 10 jóvenes, o el corte que se hace. Si llevas 11 en manada, pues ya necesitas MTL para manada, no sé si me explico. Y tendría que llevar, si se realizan allí las comidas, los que realicen las comidas tienen que tener el título manipulado de alimentos, un vehículo por lo menos con un conductor acreditado y medios telefónicos o radiofónicos. Vale, siguiente. Pues nosotros prácticamente lo mismo. Lo único así a destacar que hemos calculado 30 niños, entonces eran 3 monitores, debía de haber 2 DTL y, o sea, 2 MTL y un DTL. Todo lo demás exactamente igual que los compañeros. Vale, ¿alguna patrulla tiene algo diferente que contar? Bueno, habéis acertado. Al final veis que es sencillo relativamente. Todo lo que sea normativa siempre es, cuando nos enfrentamos a ella, un poco rollo, yo lo reconozco, pero habéis acertado todo. Es una acampada, está regulada en el 234, como habéis dicho. La modalidad B, porque es pernocta de 3 a 5 noches, está incluido dentro. La solicitud, la que dice el anexo 1, que dice el artículo 7 de este decreto. Y el equipo técnico que tiene que llevar, ya lo hemos hablado antes, también lo regula este decreto en el artículo 6, el director, el monitor por cada 10 chicos o fracción de ellos, lo dice el artículo 6 de este decreto, y el resto de medios materiales que también habéis relacionado, ¿vale? Con lo cual, pues nada, prueba superada y perfecto, ¿eh? ¿Qué responsabilidades tiene el director de ocio y tiempo libre? Bueno, el director tiene que conocer todos los requerimientos legales exigibles y además no solo conocerlos, sino que es garante de que se cumplan. O sea, ya sé todo lo que tiene que, los requisitos de la actividad que voy a hacer, pero además soy el que tiene que garantizar que esos requisitos se cumplan, porque es a él a que se le va a exigir la responsabilidad de lo que sucede en la actividad, ¿vale? Las obligaciones, bueno, pues es fundamentalmente lo que es responsable de vigilar que las actividades que se desarrollan no dañen a la fauna, a la flora, monumentos, entorno general, con especial cuidado de evitar riesgos de incendio forestal, atendiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades forestales en este aspecto. Además, y esto todo es extraído literalmente de la normativa, con lo cual pensad que cuando haya una inspección en una actividad que desarrollemos o en el caso de que se produzca un daño en una actividad que desarrollemos, quien tenga que evaluarnos, el inspector o el juez en su caso, Dios quiera que no suceda nada de esto, va a analizar que hemos cumplido con estas obligaciones, que las conocíamos y que además hemos tratado de garantizar que se cumplieran. Tenemos que adoptar como directores las medidas necesarias para evitar el deterioro de propiedades e instalaciones donde se desarrollen las acampadas, prevenir sobre riesgos de incendios, impedir que se viertan o depositen residuos en los lugares que no están autorizados para este fin y estar en posesión de la documentación obligatoria durante el desarrollo de las actividades. Pues en cualquier momento se puede librar una inspección, puede llegar un inspector y hacernos una inspección de una actividad, de un campamento, y cumplimentar las hojas de incidencias diariamente. Tenemos que tener en cuenta como directores, debemos conocer la legislación vigente sobre ocio y tiempo libre. Tenemos que tener la autorización paterna de menores de edad cuando desarrollamos una actividad, certificados médicos de los participantes, tarjetas sanitarias, certificados de vacunaciones, certificados sanitarios de la zona en la que realizamos la actividad, el agua, la potabilidad y la normativa sobre baño.
tenemos que tener autorizado el uso de la zona donde vamos a desarrollar la actividad, tenemos que tener al día nuestros seguros, los seguros que cubren los riesgos que tenemos en el desarrollo de las mismas, el seguro siempre que cubre la responsabilidad civil, como os voy a contar ahora, y toda la normativa y todas las normas que se aplican en materia de seguridad y prevención de riesgos. Responsabilidad legal del director. Bueno, esto es un caso real de la condena de unos monitores de un grupo Scout de Madrid que fueron condenados por la muerte en 2005 de Diego Amador, de un chico que participaba en la actividad de Scout. Murió por un golpe de calor y bueno, pues en el desarrollo de una actividad estaban haciendo una ruta, hacía calor y bueno, y el chaval no bebería o fue excesivo calor o no llevaría la protección adecuada o no eran las horas adecuadas. Finalmente, y después de desarrollarse todas las diligencias judiciales, fueron condenados a 6 meses de prisión. Además, bueno, pues aquí vienen todas las circunstancias que determinaron, que hicieron que el juez tomase esa decisión. Entendían que, bueno, pues fueron condenados por homicidio imprudente, entendiendo que no tenían personal cualificado de alta montaña bueno, este es otro caso diferente. En este caso, aparte de la condena por homicidio imprudente, aparte los padres pidieron una indemnización altísima por el fallecimiento del hijo. En este sentido, quiero deciros que a los padres los tenemos siempre con nosotros y contentos y hasta que sucede algo de esto. En el momento en el que un menor, que uno de sus hijos sufre un daño en una actividad que organicemos, ya no solamente se nos van a exigir desafortunadamente responsabilidad, bueno, o afortunadamente, porque además tenemos que ser responsables de ello, responsabilidad por los organismos públicos, sino también que los padres suelen, pues imaginaos la situación y hasta donde suelen querer llegar en estos casos. En este caso pidieron una indemnización altísima. ¿Cuál es el papel del director en el desarrollo de las actividades? Bueno, el director tiene que tener la diligencia que se llama en derecho de un buen padre de familia. Bueno, pues es la diligencia que se presume a una persona responsable, a una persona que actúa de una manera responsable y con conocimiento y sin ser descuidada en un contexto social y cultural determinado. No es lo mismo este concepto cuando nosotros éramos jóvenes y éramos monitores de jóvenes que ahora. El contexto social ha cambiado y ahora se nos exigen una serie de cuestiones diferentes a las que se exigían en aquel momento y tenemos que tener esto presente. La responsabilidad que pesa sobre un director de ocio y tiempo libre puede ser de 3 tipos: civil, penal o ético-profesional. ¿Vale? Voy a desarrollaros las 2 primeras, que son las que más os interesa conocer. La ético-profesional, la parte es que simplemente es saber que tenemos que desarrollar nuestra actividad como director con conocimiento de las normas de las prácticas que debemos desarrollar y de las normas que se aplican y de cómo debemos hacer las cosas de una manera profesional, porque al final vais a obtener una titulación que os habilita como directores de ocio y tiempo libre, y debemos tener ese nivel de profesionalidad que nos exige la norma. Responsabilidad civil, ¿de qué se responde con la responsabilidad? Después de los daños que ocasionamos o que se ocasionan en cualquier actividad que se desarrolle, en cualquier actividad que desarrollemos, daños materiales o daños morales. ¿Quién responde? El que por acción u omisión causa el daño. Se puede responder por los hechos propios, los que ocasionéis vosotros, o por la responsabilidad por hecho ajeno. ¿Quién responde? Responde el monitor, dependiendo del hecho que se haya producido y de las circunstancias, puede responder el monitor, el coordinador o incluso la entidad. El grupo Scout en sí podría tener que responder en determinadas ocasiones. ¿Cuándo se responde? Cuando en el desarrollo de las actividades
bueno, tenemos a nuestro cargo a menores, nos convertimos en responsables de todos los perjuicios que estos puedan ocasionar y de los daños que puedan sufrir. ¿Cuándo nos respondemos? Cuando en el desarrollo de estas actividades tenemos la diligencia, o sea, de un buen padre de familia. Bueno, pues los cuidados que un padre tiene con un hijo, un padre diligente, es el que tenemos que tener nosotros con nuestros acampados, con nuestros menores, con nuestros chicos. ¿Cómo se responde? Bueno, pues de todos los daños que se ocasionen en el ejercicio de nuestras actividades, siempre que seamos responsables de los mismos, porque ahora os digo que tiene que haber para que tengamos que responder, respondemos con una indemnización, ¿vale? Económica de los daños y perjuicios causados. Indemnización que se establece en función de la gravedad de esos daños que hemos ocasionado. Es muy importante, por lo tanto, como la responsabilidad civil siempre equivale, una vez que se determina, a tener que indemnizar, a tener que resarcir económicamente a quien ha sufrido el daño, es importante tener contratados en los grupos seguros que cubran esas responsabilidades civiles. Tenemos que ver la letrita pequeña de esos seguros, tener claro qué cubre y qué no cubre. No vaya a ser que estemos pagando un seguro que cuando se produce, como suele pasar a veces, hoy lo veía yo en el telediario, bueno, pues resulta que al final lo que tú necesitas que te cubrieran no te lo cubre el seguro o no cubre hasta la... Entonces tenemos que tener claro que necesitamos tener esos seguros y qué cubren o qué no cubren. En ningún caso, en ningún seguro cubre los siniestros producidos por actos voluntarios del asegurado. Y estos actos voluntarios pueden ser de dos tipos. Aquellos en los que no hay una previsión que se nos exige tener, tenemos que ser previsores, o no hay una precaución que debiéramos haber tenido en el desarrollo de la actividad, tenemos que tener todas las precauciones, y aquellos daños que se ocasionan por la imprudencia o negligencia, aunque no tuviéramos intención de dañar. La intención no es determinante de la exigencia de responsabilidad. Tú puedes no querer hacer un daño, pero si no has sido precavido, si no has adoptado la diligencia debida, pues también eres responsable civilmente de los daños ocasionados. Ojo con esto, ¿vale? Y por supuesto somos responsables de aquellos daños cuando tenemos voluntad de causarlos. Eso es una obviedad. Tampoco cubren los seguros de responsabilidad civil la responsabilidad penal ni la profesional. En ningún caso la responsabilidad penal es la responsabilidad personal y bueno, ahora vamos a ver en qué consiste. La responsabilidad penal es la obligación de responder de nuestros actos personales si son considerados por la ley como delitos. ¿Cómo respondemos penalmente? O sea, ¿de qué delitos respondemos? De delitos de lesiones que se pueden ocasionar a los menores en las actividades, evidentemente de la muerte de cualquier acampado, de los delitos también contra la libertad sexual. La integridad del menor de edad es un bien jurídicamente protegido y prioritario para el derecho que agrava todas las penas que tengan que ver con la protección de menores. Cualquier delito, si se comete, si el bien dañado es un menor, conlleva la imposición de penas agravadas. ¿Cómo se responde? Bueno, pues se responde con penas privativas de libertad, con penas privativas de derecho y con multas, que son sanciones económicas. Aquí la indemnización o la sanción económica se fija en función de la gravedad del delito cometido y, como os decía antes, en la responsabilidad civil en función de la gravedad del daño causado. Os voy a plantear un segundo y último ejercicio, viendo la hora que es. Se llevan, vamos a ver de quién sería la responsabilidad en este caso, ¿vale? Se lleva a participar a los escoltas pioneros a una actividad de escalada en roca con una empresa externa contratada y un niño tiene un accidente por no llevar las medidas de seguridad adecuadas. ¿De quién es la responsabilidad en este caso? ¿Vale? ¿Qué responsabilidades veis que habría en este caso? ¿Y de quién serían esas responsabilidades? Entonces, bueno, Carlos, damos el tiempo que consideres, 5 minutos, Sí. son menos 10. 5 minutillos para que la patrulla decida cuál es la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad en este caso del accidente? Podéis capturar la pantalla si queréis y compartirla con el resto de la patrulla por vuestro grupo de WhatsApp, si os parece. Vamos a empezar por patrullas a contestar brevemente y vamos a ir por orden alfabético de las patrullas, ¿no, Carlos? Que yo no tengo delante el listado, pero
Lo podemos hacer así, como lo hemos hecho antes. Vale, pues águilas entonces, ¿no? Venga. Vale, pues nosotros, súper breve, hemos hablado que nuestra responsabilidad como monitor, director, es asegurarnos que en el contrato que se ha firmado con la empresa nos aseguran todas las medidas, que está todo claro, que es la responsabilidad que tiene, el seguro de responsabilidad civil, y que si una vez que todo eso está asegurado ocurre este accidente, que toda la responsabilidad sería de la empresa, porque además en actividades de escalada es necesario un monitor de nivel que también tiene que asegurarse de que el equipo y que todo sea adecuado, y en este caso no lo ha sido. Fenomenal, Mario. Pues venga, siguiente. Luego os hago un poco la conclusión final, ¿vale? Pero Human, ¿no? sí, venga. Nosotros hemos pensado que primeramente sería la empresa externa, porque en ese momento son los que dirigen la actividad y los responsables de que las medidas de seguridad adecuadas se lleven a cabo. Y las urracas, pues más de lo mismo. Pensamos que la responsabilidad recae en la empresa externa. ¿Queda alguna patrulla más? No, No. estáis, ¿no? Pues nada, habéis bordado hoy la tarde porque los dos ejercicios, a mi modo de entender, los habéis resuelto perfectamente. En este caso, como decía Mario, que ha completado muy bien el asunto. Si hemos contratado, es una actividad muy específica, muy concreta, con una... Sí, y lo hemos contratado con una empresa especializada que es la que tiene que conocer cuáles son esas medidas de seguridad y llevarlas a la práctica. Si nosotros tenemos hecho todo nuestro papeleo, nuestro contrato con esa empresa y todo correctamente, a partir de ese momento la responsabilidad entiendo que recae sobre la empresa a la que le hemos contratado ese servicio concreto, ¿vale? Que para eso lo hemos hecho, con lo cual nada. Por mi parte creo que nada, que daros la enhorabuena, que habéis resuelto los dos ejercicios estupendamente y fenomenal. Carlos, yo por mi parte he acabado. Bien, vamos a dar un minuto para responder algunas preguntas. El curso avanzado tiene que ser también interactivo y participativo. Así que, venga, que seguro que todos estáis pensando en algo. Yo por lo menos tengo una pregunta para Laura. Los demás, seguro que alguno está dándole vueltas. Venga, los que habéis hecho actividades recientemente con cierto riesgo. Sandra, ¿qué pasa si un niño se te cae de una carroza en el carnaval? Pues supuestamente, si el ayuntamiento se hubiera hecho cargo, pues podría ser el ayuntamiento el responsable de la seguridad, ¿no? Pero en este caso, pues seríamos nosotros que nos hemos metido en este charco. Bueno, sí. A ver, como has dicho, os he puesto antes un supuesto práctico en el que había una condena, pero en el curso, muchos de vosotros hicisteis el año pasado el curso de monitores y vimos un segundo supuesto que nos dejó muy tranquilos, en los que finalmente se había archivado la causa y habían salido absueltos, porque se había observado todo lo... y es este segundo caso que antes he pasado de largo, en Agnís, que es difícil de pronunciarlo, que bueno, sí, qué difícil, por Dios. En este caso se habían observado todos los deberes, toda la diligencia, se había llegado, se había parado, no se había hecho la ruta, llega el autobús con todos los chavales y a la hora después de comer paran y no inician la ruta porque había unas altas temperaturas. Cuando quieren reiniciar ya se les hace tarde-noche y antes de emprender la ruta llaman a los agentes forestales para pedir consejo de qué ruta seguir porque había varias alternativas. Y siguen la ruta que les indican los agentes forestales. Finalmente hay una de las chicas que se despeña y se mata en la actividad, desafortunadamente, desgraciadamente. En este caso salieron absueltos, no hubo condena. Antes os he puesto un supuesto en el que lo había, aquí no, porque el juez entendió que se había observado toda la diligencia de un buen padre de familia que decíamos, es decir, se para, no se inicia una ruta en una hora de excesivo calor y después se consulta a los especialistas que son los agentes forestales que indican la ruta a seguir y con todas y esas sucede el desenlace tan desafortunado, pero al final no hubo responsabilidades para los monitores. Eso es lo que yo creo que debemos sacar de
de la formación de hoy, es decir, estamos obligados como director de obra a conocer la normativa, a conocer las obligaciones que tenemos, pero luego entiendo, o sea, que aplicando esa diligencia del buen padre de familia, que es la de la prudencia, la de la normalidad, debemos estar tranquilos y disfrutar de las actividades que desarrollemos con los chicos, indiscutiblemente. Bueno, a ver estas preguntas finales. Lola, ¿qué pasa por tu cabeza en este Sí, momento? yo estaba pensando en el caso pues, que se da muchas veces en los campamentos de verano, que a lo mejor tenemos una piscina o tenemos acceso a una zona de baño en un río, que siempre ha habido como esa, no sé, las dos opiniones de no hace falta que llevemos un socorrista especializado para la hora de baño, o si hace falta, entonces, si hace falta en general siempre, o en qué situaciones se podría dar el caso de que no hiciera falta llevar un socorrista titulado para la zona de baño. Bueno, pues mira, los requerimientos y los medios técnicos son los que establezca la normativa en cada comunidad autónoma. Yo entiendo que cuando vamos a una piscina de un municipio debe haber un socorrista en cualquier piscina pública, y tú te estás refiriendo a cuando vamos y hay no una piscina de uso público con su socorrista, sino que estamos nosotros Una como piscina monitores. natural, puede ser una piscina natural de un lago, un río. No es uno de los requerimientos expresos, creo recordar, que lo voy a confirmar con la normativa que os he citado y os lo voy a contestar a lo largo de esta semana. No es uno de los requerimientos expresos que yo haya visto, pero sí que es cierto que la normativa habla de que tenemos que cumplir todas las normas en materia de prevención y de seguridad. Entonces, bueno, de una combinación de una cosa y de la otra, trataré de darte una respuesta más concreta, ¿vale? Porque realmente, como tal, son los que os he dicho, los requerimientos son los que os he dicho: vehículo, manipulador de alimentos, quien haga tal. Y socorrista no recuerdo haberlo visto expresamente exigido como tal, ¿vale? Vale, gracias. Vale, yo tengo una pregunta. ¿En un campamento tiene que ser el mismo director, todo el campamento, o podría ser varios directores? ¿O tiene que ser el mismo todo? Lo que se habla, entiendo, ¿eh? La normativa es de que tiene que haber un director ¿Sí? mínimo. Si hay 3, mejor que mejor. Que sea el mismo en absoluto, con que haya un director, en el momento en el que llega el inspector, hay una persona titulada como director de ese campamento, entiendo que sería suficiente, ¿eh? Y luego los monitores, otro tanto de lo mismo, ese ratio que os he dicho antes, que yo sé que es muy difícil de cumplir, y más en los movimientos Scout y con las circunstancias que tenemos muchas veces de dificultad para tener monitores. En todos los grupos Scout tenemos esa dificultad, pero sí que es cierto que pero no tienen que ser los mismos todo el tiempo, es decir... Sí, que no son nominales, ¿no? En el sentido de tiene que estar fulanita de tal como director de campamento. Y en el caso de que nos exigieran nominales, con poner el total de los que van a estar a lo largo de toda la actividad, entiendo que sería suficiente. Imagínate que nos exigen una relación nominal, nosotros ponemos el total y unos días estarán unos y otros, y ya están todos los que van a acudir, que entiendo que no son relaciones nominales las que nos piden en ningún momento, ¿vale? Con lo cual, con que haya esa ratio de monitores y de directores, que es 1 para toda la actividad y 1 por cada 10 chavales de monitores, ¿vale? Perfecto. Yo Sería suficiente, entiendo yo. voy a poder responder a Alba, y es que desde el punto de vista del cuadro de mando y de lo que es la cadena de custodia, no tiene mucho sentido operativo que haya más de un director. Es decir, la responsabilidad nunca puede ser compartida. No, ¿quién es el director? No, somos los 3. Eso, desde luego, ya me da muy mala información sobre el tipo de organización en la que Vale. estamos asistiendo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Es que a efectos de inspección o a efectos legales siempre haya una persona que dirige la actividad, pero un campamento, imaginaos, de 15 días, estos 3, tú, estos 5, estos 7, tú. Es una verdadera, vamos a decir, chapuza organizativa. Sí, totalmente. Aunque llegue alguien y luego no haya una responsabilidad, pero evidentemente es lo que dice Carlos, claro, aspectos de organización y de control. Perdona, Laura, es que me falla la conexión a internet y no sé si han hecho esta pregunta los de mi patrulla. La ratio de 1 cada 10 es, sí la han hecho, siendo menores. ¿Cómo si? ¿O es para todos? O sea, a partir de 18 años ya no computa esa ratio. Claro, a partir
¿Cómo que a partir de 18 años? A Es partir de 18 decir, años ya no hace falta los nadie. rutas no entran dentro de 1 cada 10. Es que, claro, o sea, claro, entiendo que es de menores. Sí, Vale. entiendo, ¿eh? Déjame porque te lo tengo aquí delante y vamos a ver el literal. Y es que habla de un monitor por cada 10 participantes o fracción de esto, pero entiendo, siempre hablamos de menores, que es a Vale, quien hay que custodiar, tutelar, vigilar, ¿no? Entiendo que es así. No lo vale. especifica el artículo 6 del decreto 234, pero se sobreentiende. Vale, ¿eh? vale. Los mayores ya se cuidan por sí solitos, ¿no? Yo, Carlos, corrígeme si me estoy equivocando, pero entiendo que los mayores de edad ya no requieren. No Nosotros- entrarían dentro de ese cómputo. Aquí esta sesión es una sesión legal. Otra Ujú. cosa es la edad de Scout. La edad de Scout llega hasta los 21 años y a los 21 años tú sigues siendo educando. Es decir, que cuando llegue el momento de hablar de escultismo hablaremos, pero esta la parte legal, lo que afecta 18. Vale. Yo me gustaría matizar, sobre todo para los que no sois de Extremadura, que dependiendo de la comunidad en la que estéis, esto cambia. O sea, que tengáis cuidado y cuando vayáis a algún sitio, mirad muy bien la normativa propia de ese sitio. Ujú, perfecto. Sí, Eso es está así. escrito Así, en sí. ahora Y vais a porque, ver. por ejemplo, en Andalucía las ratios cambian. ¿Cuál es en Andalucía? En Andalucía En va por Murcia también. edades. En Andalucía es 1,10 de 0 a 12 años y 1,15 de 12 en adelante. Claro, aquí no. O sea, si os veis el decreto, que además os invito a que echéis un vistazo a estas normas que os he citado. Desde luego en Andalucía pues tenéis que regiros por la vuestra, pero aquí no distingue. No distingue por fracción de edad. Habla de un monitor por cada 10 participantes. Entiendo que todos menores, evidentemente. En cualquier caso, al final de esta sesión se os mandarán todos los decretos de vuestras respectivas comunidades autónomas, todos los decretos en vigor de Andalucía, de Cantabria y de Murcia. Perfecto. Genial, gracias. Y sí, de Extremadura. Y cualquier cuestión que veáis, por supuesto que estoy a vuestra disposición durante todo el tiempo que dura el curso para contestarla o para buscar la solución de cualquier cuestión de índole pues, legal o normativa que tuvierais, ¿vale? Cualquier cosa, una vez que leáis estas normas o le echéis un vistazo, que cualquier duda que os surja, la comentamos. Gracias. Tengo una pregunta rápida. En el esquema de las responsabilidades, después del monitor, ¿el responsable es el director o es el coordinador del grupo? Estamos hablando del desarrollo de una actividad. Y en el desarrollo de la actividad entiendo, Carlos, vuelve comparto contigo esta respuesta, ¿vale? Entiendo que en el desarrollo de una actividad, una acampada, es el director, que es a quien exige esta responsabilidad la normativa, a los directores de ocio y tiempo libre, ¿vale? Vale. Al director de la actividad, entiendo. Vale, vale. Gracias. Nunca un grupo va a dejar tirado a un director. Es decir, que cuando decimos grupo y director, las responsabilidades van a estar muy, muy cercanas uno de otro. Por Gracias. ejemplo, en grupos en donde no coincide el coordinador de grupo o jefe de grupo con el director de la actividad, a todos los efectos es una actividad del grupo. Aunque legalmente los padres quieran denunciar al director, realmente desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico, el grupo también tiene responsabilidad. Entre otras cosas porque los seguros siempre están a nombre de los grupos. De modo que no se puede desglosar la figura del director con la figura del grupo. Lo digo para que seamos todos conscientes, ¿eh? Y ya no voy a hablar de riesgo reputacional ni de daño infligido al grupo. Estoy hablando solamente de que Laura lo ha planteado muy bien. Primero el monitor, que ha sido quien ha dejado que los niños se bañen en una poceta sin que haya un socorrista acuático presente. Y en segundo lugar, si el niño se ahoga, lo que haría el abogado de oficio no sería ir contra el director, sería ir contra el grupo Scout. Entiendo que tenéis CIF propio cada grupo, Carlos. ¿El qué?
Entiendo que tenéis CIF propio cada grupo. Eso depende. En Extremadura sí. Vale. En Murcia no. Y en Andalucía. En Murcia, que imagino que tenéis el CIF de la Federación. Compartimos el asociativo del Movimiento Scout Católico de Murcia. Cantabria también. Pues eso con el tiempo, ya verás, Lola, cómo acaba desapareciendo. Porque eso es un atraso que lo que hace es generar responsabilidades no pedidas de unos grupos hacia otros. Y perdonad que me moje en ese sentido, ¿eh? No soy quien para dar una opinión de ese calibre, pero No, no, creo que mójate. No pidas perdón. Sí. Es verdad. Sí, son sí, como es verdad. Quiero decir, si es que lo estuvimos discutiendo en la asamblea que tuvimos de MSC Murcia hace 2 los semanas. grupos de scout, Juanmi me va a entender. Los grupos de scout son como los colegios o como los clubes de fútbol. Ya está. Entonces, ese es el paralelismo. Más cuestiones. En Murcia, que estoy mirando lo del artículo, sí que exige un monitor para si son menores de 18 y uno para cada 15 si son mayores de edad. No sé si me habéis oído. Sí, perfectamente. Y me Sí, está haciendo aquel, volver a gracias. leer nuestro decreto, Ujú. ¿vale? Lo voy a comprobar, ¿eh? La respuesta que os he dado sobre menores a Lali, que la ha preguntado, lo voy a comprobar, ¿vale? No, sí, sobre todo y es os porque si nos confirmamos. movemos por diferentes comunidades, porque hay que ver exactamente que a cada comunidad, pues cómo lo regula. Igual en Claro, Extremadura no es necesario el monitor para menores, para mayores, para perdón. mayores. Y en este caso, pues sí. Hombre, yo creo que tiene cierta lógica que haya un monitor en una actividad, sea la que sea, cuando llevas a una serie de adultos, por llamarlo así, los rutas, por ejemplo, tienen su monitor, ¿no? Yo creo que ese monitor tiene que hacer las Tenéis toda veces la también. razón, tenéis toda la razón y es toda la lógica, es decir, al final sea la actividad que sea, hay una responsabilidad y da igual que se desarrolle con menor que, pero es cierto que yo he dado por hecho al ver aquí, al no hacer esa distinción, que era con menores y posiblemente en esto no sea así. Lo veo, ¿vale? Y os lo confirmo, posiblemente sea también un requisito, o sea, de un monitor por cada 10 participantes independientemente de la edad de los participantes. Independientemente de la edad, posiblemente sea así. Dejadme verlo y lo confirmo. Y ante la En duda, la si no, próxima sesión lo ante tenéis la duda, resuelto. un mail a Juventud o ser lo más conservadores posible para ahorrarnos problemas. Como recomendación. Sí, perfecto. Claro, Juan, perfecto. Ante la duda, si no queda claro, ser... Lo que pasa es que es una de las exigencias complicadas de cumplir, ¿verdad? Yo creo que lo sabemos en todos los grupos Scout, que es que precisamente es una de las exigencias más complicadas de poder llevar a la práctica, tener esa ratio de monitores en una actividad. Ujú. No obstante, si me permitís terciar, toda esta legislación de monitores, campamentos, etcétera, está muy, muy influida por la legislación escolar. Entonces, la legislación escolar incluso habla de grados de edad. Por ejemplo, un monitor por cada 13 niños de 6 a 10 años, un monitor por cada 10 niños de 11 a 14. Es decir, que hay mucha influencia de lo que se exige en el mundo educativo. Yo voy a dar para terminar voy a decir una cosa, un mayor de edad siempre va a ser un mayor de edad. Es decir, el niño, en este caso el joven, ha hecho la actividad porque ha querido. ¿Es que le dijiste que se tirara? Sí, pero él ya es mayorcito para decidir si se tira o no se tira. Es decir, la mayoría de edad tiene y presupone en la legislación española plena capacidad de obrar. Ahí lo dejo, ¿eh? Vale, ese un poco había sido el planteamiento, pero... Y sigo leyendo la norma y sigo sin encontrar, ¿vale? Entonces la nuestra, la de Extremadura, nada. Resuelto quedará a lo largo de la semana y trataremos de tener una certeza en esto también aquí, ¿vale? Y darás la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Antes de darnos las buenas noches como las dan los scouts. Bueno, pues nada, terminamos con los gritos de patrulla. A ver si se enteran nuestros vecinos de que somos scouts. Terminamos.
Venga, Patrulla Urraca. Venga, Alba. Ahí voy. Espera. Se me ha olvidado. Pasa. Pica, pica. Pica, pica. Hurra. ¡Hurra! Más. Rápidas, Rápidas y alerta. alerta. ¡Águilas! ¡Sí! Bueno, hasta la próxima. Venga. Buenas noches. Hasta el lunes. Adiós. Chao. Gracias, Laura. Adiós a Muchas gracias vosotros. por todo. Gracias, Adiós. Sandra. Adiós. Adiós, Teresa.